Esta se mala costumbre, ¿ah? ¿Cómo andas eso? Bien. A la foto. ¿Todo tranquilo? Bien, vos. Aquí. Bueno, ya está grabando. Che, bueno, no, sí, ahora ya cayó. Claro que deje acá abierto porque no cierra acá, Que deje abierto. abierto. ¿Esta la dejo abierto? Listo. ¿Y qué cosa no cerrar? ¿No cierro la puerta al frente? Sí. Ya no falta nadie, sí. ¿Qué se recitó? ¿Qué hago cuando me voy? Yo apago las luces. Sí, va a ser Sí. Vos te va medio horario. Y yo me voy, sí, me voy a la mitad. Y si te Pero quedas ahí, sí, te sí, cierro sí, como cerrá la siempre. puerta. te cierro ¿Todo la bien? puerta. ¿Está bien? Listo. Dale. Che, una hora que Cerrito. más o menos ya Ahora que somos empezamos a... famosos. Sí, falta salimos uno o dos, con pero... foto y todo así. ¿Eh? Ahora que somos famosos salimos con fotos. Ah, ¿viste? ¿Es para dónde me salimos? El otro día. El miércoles. Felicidades. Bien ahí. Vos ¿Estás filmando otra vez? Ah, no. ¿Estás filmando otra vez vos? Yo no viste que yo Aquí. después me olvido. Saludos, Está saludos. bueno porque sabes que Saludos. por ahí La otra ahora vez que no estaba la clase estaba apagada. yo me cuidé, yo la verdad me acuerdo. Estaba Está quietita bueno. ahí, viste. Pero bueno, falta el otro chico el que vino en la otra clase. Y bueno, ¿pasás eso? Sí. también hay un chico nuevo que hoy no puede venir, así que bueno, también está bien. Che, bueno, no sé si ya se acuerdan lo que hemos visto, la última clase. Algo. Lo último, bueno, por ahí lo que es las dos leyes de Kirchhoff, que era la primera por ahí, lo que trata dice que en cualquier punto de un circuito, la suma de las corrientes que llega a un punto es igual a la suma de las corrientes que sale de ese punto. Entonces, nosotros nada, tenemos un cable y nosotros ponemos un punto imaginario Guarda, ahí. se va. Siempre pasa lo mismo. Ah, se fue la patata. Entonces nosotros ponemos un punto imaginario, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá esto? Dice que en cualquier punto de un circuito, la suma de las corrientes que llega al punto es igual a las corrientes que salen de ese punto. Entonces, si yo tengo una corriente que ingresa, y tengo una corriente que sale, esto es una corriente I1 y esto es una corriente I2, va a ser la misma corriente. Claro, ahí está. Ahora, en el caso de un empalme, Un empalme en Y. yo tengo una corriente que ingresa y dos corrientes que salen. Entonces yo voy a tener una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. Entonces, ¿cómo va a ser ahora esta ley? Va a ser que I1 es igual a... O sea, la corriente que entra es igual a las corrientes que salen. Entonces va a ser I1 es igual a I2 más Más o menos. I3. Y 3. 1. Obviamente, en el caso Sí. inverso, yo tengo dos corrientes que ingresan y una corriente que sale. Esto sería ponerle, para verlo en el caso de la alterna, que sabemos que va y viene, va a ser esto mismo. O sea, yo en un momento voy a tener este circuito que me está inyectando y después va a volver. Entonces es como que me cambia de alguna manera el sentido de esto. Pero viene a ser lo mismo, ¿no? Pero Siempre viene a ser lo mismo. exactamente lo mismo. Exacto. Voy a decir Solo que cambia el I2 y I3, que son las que entran, van a ser igual a la que sale, que es I1. Nada, es de alguna manera cambiar el sentido de esta ecuación. Es decir, que I2 más I3 es igual a I1. Simplemente eso. Bueno, esta es la primera ley de Kirchhoff. Y la segunda ley de Kirchhoff lo que me dice es, si yo tengo un circuito cerrado, eso es importantísimo. ¿Qué significa este cerrado? Que se cierra el circuito. Porque si yo tengo un circuito abierto, no hay circulación, es lo que habíamos visto en una de las primeras clases. Al no cerrarse, no tengo la continuidad en mi circuito, entonces no va a haber una circulación de corriente. Es como que yo tengo la tensión a circuito abierto, que van a ser, por ejemplo, en el caso, yo tengo un enchufe y vengo con el tester y mido, yo voy a tener los 220, pero no voy a tener ninguna circulación de corriente por ahí, porque está el circuito abierto, no está cerrado de alguna forma. Bueno, entonces, la segunda ley de Kirchhoff lo que me dice es que en cualquier circuito cerrado, la suma de tensiones eléctricas de los elementos pasivos, ¿qué serían los elementos pasivos? Los que de alguna manera toman o absorben corriente. Dice como pueden ser conductores, los cables, habíamos hablado de cables por ahí de grande distancia, el cable corto no, claro. es insignificante. Y las cargas, que puede ser nada, un motor, un foco, un lavarropas, lo que fuese, dice, es igual a la tensión eléctrica del elemento activo o la fuente. Nada, en continua puede ser una batería, en alterna nada, va a ser el enchufe que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Pon el ejemplo.
yo tengo mi componente activo, que es la fuente, generalmente se representa así. La fuente no alterna. En alterna, generalmente se hace Ahí está. este símbolo. No se le pone polaridad, ¿por qué? Porque está todo el tiempo cambiando, Exacto. entonces No lleva no nada. vale la pena. En alterna se representa de esta forma y en continua sí podemos poner así, como para decir, bueno, qué sentido Más puede o llegar menos. a tener la corriente. Entonces yo tengo mi fuente activa de tensión y voy a tener carga, que la voy a representar, en este caso, con este simbolito. Que es Una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Esto lo hago así puntiagudo, ¿por qué? Porque si yo lo hago así, Es bobina. esto es bobina, exacto. Por eso, nada, ahí lo borré, lo había dibujado medio como el culo. Entonces, ¿qué me dice? Yo acá voy a tener una BF, que es B de fuente, y voy a tener una caída de tensión B1, una caída de tensión B2 y una caída de tensión B3. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff lo que me dice es, al tener un circuito cerrado, esto sí está abierto. Entonces acá no va a haber circulación de corriente. Bueno, tiene que estar cerrado. Me dice que la tensión de los elementos activos es igual a la suma de las caídas de tensiones de los elementos pasivos. Entonces va a ser que mi tensión de fuente, que ponele que sean 12 volt, es igual a la caída de tensión B1 más la caída de tensión B2 más la caída de tensión B3. Sencillito y alpargata. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con estas dos, de alguna manera, dos leyes, o dos reglas, y un poco tomando o volviendo para atrás con la ley de Ohm, que era el famoso triangulito que me relaciona tensión, corriente y resistencia, con estas tres cosas, ahora vamos a trabajar, ahora supuestamente el título es cálculo de tensiones y corrientes en circuito. Bien, pero yo tengo dos configuraciones en mi circuito. Puedo tener una configuración serie o una configuración paralela. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Nosotros, como para que ya más o menos vayan sabiendo, en lo que es electricidad domiciliaria y en alterna, todo trabaja en paralelo. Y un poco, bueno, hoy estuvimos hablando con él, el porqué de se trabaja en paralelo cuando trabajamos en alterna y cuando trabajamos con ciertas cargas que nosotros necesitamos. Por ahí más las configuraciones en serie o la combinación de ambas se utilizan por ahí más en electrónica para casos más puntuales y más específicos. Pero bueno, igual tenemos que ver un poco las dos como para que ustedes sepan bien el concepto de lo que es serie y paralelo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Circuito serie. Dice, se llama un circuito serie a un circuito, como el de la figura 2.9, que ahora se lo voy a dibujar, en el cual la corriente que pasa por todas las resistencias es la misma. Es lo que hablamos. Debido a la primera ley de Kirchhoff. Bueno, en la figura pueden representar los cables, por ejemplo un foco, bueno. Es de alguna manera el circuito que estábamos trabajando recién. Yo tengo una fuente y voy a tener una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Esto es una configuración serie. ¿Por qué? Porque la terminación de esta está enganchada al principio de esta, y la terminación de esta está enganchada al principio de esta, y así, es como que está todo en un mismo conductor, en un mismo cable, por así decirlo, todas las cosas juntas. ¿Y qué es lo que habíamos hablado hoy? Con la primera ley de Kirchhoff. Si yo tengo una corriente que circula por un conductor, esta corriente va a ser igual. Entonces, la corriente que circula por esta carga va a ser igual a la corriente que circula por esta carga y va a ser igual a la corriente que circula por esta carga. Entonces, de alguna manera puedo decir que es la misma corriente que circula por todo ese cable o por todo ese circuito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, puede representar, bueno, en este caso puede representar la resistencia del cable, en este del otro cable, y esto que puede ser una carga, sea un foco o un motor o lo que sea. Dice, la segunda ley de Kirchhoff tenemos que la suma de las tensiones de cada resistencia debe ser igual a la de la fuente. Entonces nosotros lo que podemos deducir acá, yo voy a tener una BF
voy a tener una B1, una B2 y una B3. Entonces, por la segunda ley de Kirchhoff, lo que nosotros sabemos también es que esta BF va a ser igual a B1 más B2 más B3. Bien. Dice, entonces, y ahora, nosotros, por la ley de Ohm, esta famosa relación que hay entre la tensión, la corriente y la resistencia, nosotros tranquilamente, esta corriente que va a ser la misma para todas, la podemos llamar I, o IP, que es I principal, si queremos, le podemos decir. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos reemplazar estas tensiones por corriente? Podemos decir que BF es igual a IP por Resistencia 1, 2, 3. Exacto. Ahí tenés. por R1 Sí. más IP, porque es la misma corriente, por R2 más IP por R3. Que de alguna manera, si yo a esto hago factor común, puedo decir que BF es igual a IP por la suma De R1, 2 y 3. de las tres resistencias. Entonces, hipotéticamente vamos a empezar a poner un poco de valores como para trabajar con un poco más de números y Claro, no para con seguirte. letra. Claro. Ponele que esta BF son 35 volts, 35. ¿no? Y decimos que a nosotros nos lo dan por dato, porque nosotros nada, Sí. no sé. En el caso del cable, el cable tiene una hoja de especificación que te dice que cada tantos metros tiene tantos tanta ohms. resistencia. Entonces, bueno, nosotros haciendo un cálculo decimos, bueno, que R1 son 2 ohms. No sé si se acuerdan el simbolito. Sí. Después, R2 son 10 ohms, que va a ser la carga, por eso es un poquito más grande ese valor de resistencia. Y R3 también va a ser 2 ohms, porque son, de alguna manera representa como el cable.